Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga y les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 16 al 23. Y dice así la palabra de Dios: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias nuevamente por el tremendo privilegio que nos has regalado en tu infinita misericordia, amor y divina gracia de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Solamente de pura gracia, a través de los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz. Señor, en primer lugar, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Un vil pecador, una persona que te rechazó, que te dio la espalda, que busqué mi propia gloria, que, que, que te rechacé desde mi nacimiento, desde mi concepción, como dice tu palabra. Señor, gracias, y a la vez te pedimos perdón, porque aún siendo tus hijos te seguimos ofendiendo, seguimos pecando. Y Señor, te pido que limpies mi corazón en primer lugar, como también, Señor, que limpies el corazón de cada hermano, de cada hermana. Te ruego, Padre, que, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a los corazones de mis hermanos, como también llegue a los corazones de las personas que aún no te conocen. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos confiar plena absolutamente. Gracias porque ella es todopoderosa. Gracias porque ella es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, el creador y sustentador de todas las cosas. Alabado sea tu nombre, glorificado sea siempre. Pedimos, Señor, todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La semana pasada estuvimos estudiando el pasaje de Romanos 1, 21, bajo el título de la raza humana. Toda la raza humana rechaza a Dios. Y hoy titulé el mensaje para esta tarde: la necedad en su punto máximo. Porque leímos el versículo 22 que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. En las 4 razones que da el apóstol Pablo en Romanos 1, del 19 al 23, en cuanto a que todas las personas, todo ser humano, nace bajo la ira de Dios, y de los cuales ya hemos estudiado 2. Hemos estudiado lo que es la revelación de Dios y el rechazo del hombre. Y eso lo hemos visto en el versículo 19 en profundidad, como también así 20 y 21 inclusive. Y como dije recién, hoy continuaremos estudiando la tercera razón, porque las personas nacemos bajo la ira de Dios. Y podríamos decir que es la racionalización del hombre, la tercera razón.
que nos expone el apóstol Pablo. Pero la racionalización del ser humano tiene que ver justamente con nuestra razón, obviamente. Y esta razón que nos ha sido concedida por parte de Dios está arruinada, está manchada por el pecado. Entonces, por más que querramos razonar quién es Dios, conocer a Dios a través de nuestra razón, nunca jamás podremos llegar a conocer a Dios. Por producto de lo mismo, por la misma razón. Porque estamos arruinados, estamos manchados por el pecado. Al rechazar el ser humano la revelación que Dios hizo de sí mismo a través de su creación, como hemos visto en estos versículos anteriores, no solo no glorificamos a Dios desde nuestro nacimiento, de nuestra concepción, tampoco le dimos gracia, como veíamos la semana pasada, sino que también nos envanecimos en nuestros propios razonamientos, en nuestras propias especulaciones filosóficas, y por lo tanto nuestro corazón, dice la Escritura, que se volvió necio, se entenebreció, se oscureció, quedó totalmente entenebrecido, dice la Escritura, en su totalidad, no parcialmente, totalmente. Por eso cuando la Escritura también nos habla de lo que la depravidad humana es algo total, no es algo parcial. Pero ¿qué hicimos con nuestro corazón entenebrecido? Quisimos justificarnos a nosotros mismos. Quisimos racionalizar nuestro propio pecado. Pero así era como desde un comienzo de que entró el pecado en la raza humana, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, como también hoy pasa en la actualidad. El ser humano, todo hombre, toda mujer, trata de racionalizar su propio pecado. Trata a través de su razón conocer a Dios. Imposible. Pero también porque por este deseo de justificarnos a nosotros mismos, el ser humano sin Dios, sin ser llamado hijo, sin formar parte de su gran familia, queremos justificar nuestro propio pecado. Por eso muchas veces hemos escuchado la frase, el pecar es humano, el errar es humano y el perdonar es divino. Por eso muchas veces también hemos escuchado a personas que han dicho cómo Dios va a ser tan severo, cómo Dios va a castigar el error humano si pecamos, y bueno, somos así, no podemos hacer otra cosa. En realidad ya hemos estudiado esto y no vamos a entrar en profundidad, sino que simplemente mencionar que eso es una gran mentira, es producto aún más de nuestro propio pecado, de pensar de que Dios es injusto cuando castiga el pecado humano. Y cuando hemos leído la Escritura en más de una oportunidad, que nosotros decidimos tomar nuestro propio camino. Nosotros decidimos deliberadamente darle la espalda a Dios. Como veíamos la semana pasada, rechazamos por naturaleza a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. Y por ende, porque amamos nuestras obras, rechazamos la luz verdadera, como dice el apóstol Juan en su evangelio. Entonces, no es que pasaba justamente solamente a estas personas a las cuales les escribe el apóstol Pablo. Nos pasa hoy día a nosotros, y nosotros me incluyo en el sentido de que yo antes de conocer a Dios, lo mismo. Rechazaba a Dios, creaba mi propia religión acerca de Dios, racionalizaba mi propio pecado, me autojustificaba, y así como lo hace hoy día, hoy día todas las personas que no conocen a Dios, que no son sus hijos. Por eso dice Pablo en esta racionalización del hombre, versículo 22, profesando ser sabios,
acerca de Dios. Se hicieron todavía aún más necios. De boca sí se consideraban sabios. Se consideran hoy personas totalmente sabias, supuestamente, acerca de Dios. Pero dice, Dios, a través del apóstol, se hicieron todavía aún más necios. Acompáñenme, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 14, que dice, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el capítulo 53, que también encontramos una gran similitud. 53, Salmo 53, 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Si vamos al libro que estamos estudiando, el libro de Romanos, en capítulo 3, una cita que mencionamos muy a menudo, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y tenemos que es la cita de el Salmo, los dos salmos que leímos, el Salmo 14 y el Salmo 53. Hace mención, por eso dice, como está escrito. Pablo citando Salmo 14, 1 a 3. Y 53, 1 a 3. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y así lo declaró David. Que aquellos hombres que negaban a Dios y su verdad absoluta, que Él es Dios, que es Dios mismo, decía David, son necios, son necios. Es interesante notar que incluso los seres humanos más inteligentes, o los seres humanos más superdotados, los seres humanos, podríamos llamarle de mentes brillantes, cuando no honran ni glorifican a Dios, no logra bajo ningún punto de vista entender el propósito de sus vidas y por ende son totalmente necios. No pasa por la capacidad intelectual. Cuando la Biblia habla de necedad, no habla en cuanto a la capacidad intelectual, sino en cuanto a su conducta moral. El no honrar a Dios, el no glorificar a Dios, como veíamos la semana pasada, el no dar gracias a Dios, el no reconocerle como a Dios, que Dios no sea el Señor de sus vidas, el no sujetarse a Dios, el no obedecer a Dios, el no obedecer su palabra, como hemos visto estos días atrás, es ser una persona necia. Por eso podríamos bien decir que es la necedad en su punto máximo. No reconocer a Dios como Dios, no glorificar a Dios, no honrar a Dios, no temer a Dios. Por eso Salomón nos dice en Eclesiastés, que ya hemos estudiado hace varios meses atrás, que el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios, obedecer a Dios, eso es la esencia, lo primordial de cada ser humano. Y por naturaleza no lo hacemos. Y pensaba yo también, nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces no glorificamos a Dios?
Pablo a los corintios les escribe que aún lo más básico, como el tomar, el beber algo, el comer algo, debe ser con la motivación de glorificar a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, pregúntate vos, con sinceridad delante de Dios, cuántas veces has vivido cada día, cada segundo, cada instante, bajo la actitud consciente de glorificar a Dios aún al tomar un vaso de agua, comer un trozo de pan? Por naturaleza, todos por igual estamos bajo la ira de Dios, porque no le glorificamos a Dios. Fuimos diseñados para glorificar a Dios y nosotros le hemos dado la espalda. Nosotros hemos querido vivir como se nos da la gana, como se nos antoja. Nosotros nos creemos dueños de nuestras propias vidas, cuando en realidad Dios nos regaló la vida, nos prestó, nos puso como mayordomos de este cuerpo, de esta vida física. Pero Él nos diseñó para que le glorifiquemos, pero producto del pecado morando en nosotros, en nuestros miembros, no le glorificamos. No le dimos gracia, no le honramos, no le temimos. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay justo. Y gracias a Dios por Jesús, porque fue el único justo. Cuando la Biblia nos dice que debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿quién de nosotros podría ser perfecto si no fuera a través de la justicia de su Hijo Jesucristo? Nadie, absolutamente nadie. Porque no lo hay, no hay justo, ni aun uno. Por consiguiente, en esa necedad del ser humano es engañado y se cree ser sabio. Por eso el apóstol Pablo dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Es increíble, pero es la realidad. Somos tan necios por naturaleza que nos engañamos a nosotros mismos y nos creemos todavía ser sabios. Eso aún sin conocer a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, muchas veces fallamos y pecamos delante de Dios. Y nos creemos superiores a otros hermanos, a otros seres humanos hermanos. Y nos engañamos y no tenemos en cuenta lo que Dios nos dice a través de su palabra, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, que ni nosotros mismos lo conocemos, solo Dios. Y no le creemos a Dios. Y creemos lo que nuestro propio corazón nos dicta. Y por eso pecamos de orgullo y pecamos de soberbia. Porque no creemos a Dios, porque no le creemos a Él, porque no le glorificamos, porque no estamos todo el tiempo conscientes en glorificar a Dios. Aun cuando decíamos al comienzo del estudio de esta carta, aún a la hora de evangelizar, de predicar el evangelio a las personas que no le conocen, nuestra primera primordial motivación debe ser buscar la gloria de Dios a través de la evangelización, a través de exponer su palabra, el evangelio. Debe ser glorificar a Dios. Obviamente que después es un amor genuino por las personas que no conocen la verdad. Pero mi prioridad número uno debe ser glorificar a Dios, que al predicar su palabra, su nombre sea glorificado. Y ese debe ser el deseo constante de todo hijo o hija de Dios, el glorificar a Dios en todo. Cuanto más en predicar su palabra, en acercar las buenas nuevas. Y tristemente, nuestro corazón nos engaña y pecamos muchas veces de orgullo. Y creemos que nuestra forma de predicar el evangelio hace que las personas se conviertan al evangelio. Y por lo que estamos estudiando no es así. En primer lugar, tenemos que ver cómo Dios quiere que prediquemos el evangelio. Y es precisamente lo que estamos estudiando. Por eso quise hoy comenzar a leer nuevamente del versículo 16. ¿Por qué Pablo dice, por qué no se avergüenza del evangelio? Porque es el poder de Dios. ¿Dónde radica el poder para salvar a las personas que aún hoy no le conocen? En su evangelio. ¿Y cómo comienza a hablar
¿Y cómo comienza a presentar el Evangelio el apóstol Pablo? Versículo 18, hablando acerca de la ira de Dios. Hablando de que ningún ser humano tiene excusa de no saber que Dios existe. Ninguna persona puede decir, yo no conozco que Dios exista. Yo no conozco de su poder, de su eterno poder. No hay ni siquiera uno. Pero Dios quiere que esas personas puedan conocerla a través de la predicación del Evangelio. Por eso versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dios quiere que prediquemos el Evangelio, pero prediquemos el Evangelio de la forma que Él nos dejó escrito, a la manera de Dios, como Él quiere que lo hagamos. No a tu manera, no estás libre a tu manera. Vos predicás el Evangelio como a vos te parezca. Vos predicás el Evangelio de acuerdo a cómo se dé la situación. No hay una sola forma de predicar el Evangelio. Y debemos seguir y descansar en el poder de Dios. Descansar en el poder de Dios, porque por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de Dios, obviamente, porque es poder de Él. Y como sigue diciendo el versículo 16, poder de Dios ¿para qué? Para salvar a todo aquel que cree. Para salvar a todo aquel que cree. Sin importar, no importa su trasfondo, no importa lo incrédulo que sea. No importa lo ateo que pueda profesar de esta persona. No importa. No importa su carácter, no importa lo que haya hecho o no haya hecho. No importa. Es poder de Dios. Es todo el poder de Dios. Como hemos estado considerando estos días atrás, por el poder de su palabra, tenemos todo lo que disfrutamos de su creación, por el poder de su palabra. Dijo tal cosa y fue hecho. Dio la orden, mandó y así fue. Es el poder de su palabra. Es el poder que Él tiene a través de su evangelio para salvar a las personas. Es el poder que te salvó a vos, que te convirtió a vos, que me convirtió a mí. Es el mismo poder. Y por eso debemos descansar en su poder. No en tu estrategia, no en tu forma, no en tu carisma. No, en el poder del evangelio. Por eso debemos comunicarlo como Él quiere que lo hagamos. A su manera. Y por eso lo estamos estudiando así, versículo tras versículos. ¿Por qué? Porque no depende. ¿Por qué no depende de vos? ¿Por qué no depende de tu estrategia? ¿Por qué no depende de tu carisma? Porque el ser humano, por naturaleza, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, por más carisma que tengas, por más estrategia que quieras usar, va a ser inútil. No vas a salvar a nadie. Podés convertir a alguna persona en religioso, pero no en un hijo, una hija de Dios. Acompáñame por favor a 1 Corintios 2:14, que conocemos muy bien. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos dice la Escritura? Una vez más el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice que el hombre natural, el hombre que nace de su madre, de su padre y su madre, que su madre le dio a luz, ¿cómo nace? De una forma que no tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso nos dice el apóstol. ¿Por qué? Porque para él son locuras. ¿Por qué? Porque no las puede entender. Es algo absurdo. Es algo que no las puede razonar. Por eso es que no depende de tu estrategia, no depende de tu carisma a la hora de predicar el Evangelio. Tenés que confiar en el poder de Dios y comunicar el Evangelio a la manera de Dios, como Dios nos muestra en su palabra. Y eso achata, deja por el piso nuestro orgullo personal. Entonces, cuando vamos a hablar a alguien del Evangelio, vamos a comunicar las buenas nuevas de salvación, en primer lugar, lo hacemos para glorificar a Dios. En segundo lugar, porque amamos, queremos que esas personas puedan conocer la verdad y dejen de estar bajo la ira de Dios, que es terrible, que es algo eterno, que no es algo pasajero. Y nos lleva a renunciar todos nuestros propios méritos. Porque sabemos que esa persona está muerta espiritualmente y quien la puede
Y quien le puede dar un nuevo nacimiento espiritual, quien pueda regenerar ese corazón y darle vida espiritualmente, es solamente el poder de su palabra. Es el poder que radica solamente en Dios, en su evangelio. Entonces, vos ni yo, por más que saltemos, gritemos, tengamos el carisma que tengamos, presionemos, nos enojemos, ¿qué vamos a lograr? Nada. No vamos a lograr salvación, no está la salvación ahí. Dios no dice que vamos a salvar a las personas de esa manera, dependiendo del carisma tuyo o mío, dependiendo de la forma, las técnicas, las estrategias. No erremos, hermanos. Obedezcamos a Dios, obedezcamos sus mandatos, hagámoslo a la manera de Dios. Confiemos en el poder absoluto de su palabra, de su evangelio, y las personas se salvarán. Deja de confiar en vos mismo, deja de confiar en tu sistema, en tus métodos. Confía en la palabra de Dios, hacelo a la manera de Dios. Profesando ser sabios, dice el apóstol Pablo, se hicieron necios. Sus necias especulaciones, sus necios razonamientos llegan a sus extremos más desviado cuando empiezan a filosofar sobre su origen, propósito y destino. El ser humano quiere encontrar el verdadero origen de su vida, el propósito de su vida, el destino de su vida. Pero solamente son especulaciones, son solamente razonamientos que llegan a extremos muy lejos de la verdad absoluta. La mente que carece de la verdad de Dios, o toda aquella persona que no ha nacido espiritualmente, no puede distinguir lo verdadero de lo falso. Toda aquella persona que no ha nacido espiritualmente no puede distinguir lo correcto de lo incorrecto. Toda persona que no conoce la verdad de Dios no puede distinguir lo importante de lo trivial. Todo ser humano que rechaza a Dios, que no acepta su verdad absoluta, no puede distinguir lo eterno de lo temporal, y así, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, estos razonamientos que fluyen en todo el mundo, en ciertas ocasiones llegan a infectar la iglesia. Y esto es lo lamentable, y esto es lo triste. Por ejemplo, a causa de algunas personas incrédulas, talentosas y elocuentes, han pregonado por mucho tiempo que la evolución es un hecho científico y no una simple teoría filosófica. Y como consecuencia de eso, muchos creyentes se han dejado gobernar al punto que han acomodado su teología a los dictados del mundo, los cuales son absolutamente necios porque no están basados en la verdad absoluta que es Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad absoluta. Él es la palabra verdadera, la luz verdadera, el gran yo soy. Y esto es lo lamentable, que poco a poco, y de hecho hay que tener mucho cuidado de que no infecte nuestra iglesia, de que no infecte tu vida, por dejarte llevar, por dejarte guiar, por dejarte gobernar por estas filosofías del mundo, de hechos supuestamente científicos que avalan y dicen que no son una simple teología filosófica, o una teoría filosófica, y termina acomodando, sí, su teología a los dictados de este mundo. Han desechado la verdad de la palabra de Dios y han abrazado las filosofías humanas e impías. Eso es lo que han hecho estas personas. Y eso debemos tener mucho cuidado nosotros. Por favor, vayan a Romanos no, a Colosenses. Colosenses
capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol acá nos exhorta a que nadie nos engañe, nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según la verdad absoluta que tenemos en su palabra, la Biblia, sino según la filosofía de este mundo, según los mandamientos, tradiciones de hombres. Que nadie os engañe. Martín Loyola dijo en una oportunidad que el origen de toda la corriente hacia el modernismo que ha asolado la Iglesia de Dios y en realidad ha destruido su evangelio vivo, puede hallarse en aquella hora cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación de Dios a la filosofía humana. Interesante concepto de Martín Loyola. En aquella misma hora, cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación de Dios a la filosofía humana, huecas sutilezas, necios razonamientos, profesando ser sabios se hicieron necios. Sus propios razonamientos no pueden nunca, jamás, reemplazar la revelación de Dios que ellos mismos han rechazado. Los propios razonamientos de cualquier ser humano, como habíamos dicho hace un momento, por más mente brillante que tenga, por más superdotado que sea, por más desarrollado su intelecto que tenga, por más capacidades que tenga, nunca jamás podrá reemplazar la revelación de Dios. Dios es infinito, es perfecto. Y no hay palabra para poder definir quién es Dios. Todo lo que conocemos de su palabra, comparado a nuestra mente finita y arruinada, manchada por el pecado. Cosa que nosotros dice la Escritura, que como leíamos al comienzo, que hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Hemos decidido vivir supuestamente nuestra vida a nuestro gusto y placer. Por eso que nuestro propio razonamiento nunca jamás van a poder reemplazar la verdad absoluta de Dios. Nunca jamás, nunca. Pero sí hemos rechazado la verdad de Dios. Hemos rechazado la verdad de Dios. Por naturaleza todos hemos rechazado. Como leíamos hoy en el Salmo 14 y 53. La realidad es que esto ha alcanzado también a algunas instituciones que en algún momento se fundaron sobre la palabra de Dios. Luego de algún tiempo comenzaron a acomodarse a la necedad intelectual del sistema humano, del sistema mundano. En el nombre de la sabiduría del hombre han llegado a reflejar la necedad inevitablemente a la impiedad del sistema mundano. ¿Y quién está liderando el sistema mundano? El príncipe, dice la Escritura, el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Y vamos, acompáñenme por favor, si están en Romanos un poquito más adelante, a 1 Corintios, y vamos a leer versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no le conoció a Dios,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y versículo 25 nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y versículo 2 del capítulo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dos cosas increíbles. Por un lado, que dice que nadie a través de su sabiduría, a través de su entendimiento, ha podido conocer a Dios. No pasa por nuestras capacidades, sino que dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la realidad, como dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando hablamos de la cruz a los que no le conocen, este está loco, este no está bien, este no está en sus juicios cabales. Y por otro lado, la determinación, el decreto de Dios, cómo es que agradó a él, cómo le agradó a él, de qué forma quiso que nosotros fuéramos salvos a través de la predicación del Evangelio. Y otra cosa, eso por un lado, por otro lado, en el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuánto tenemos que aprender muchas veces, como decía también hace unos minutos atrás, a la hora de predicar el Evangelio? De que muchas veces, tristemente, lamentablemente, motivados por nuestro propio orgullo, queremos dar a conocer o impresionar a las personas que no conocen a Dios a través de nuestra propia sabiduría o nuestra forma o nuestro conocimiento bíblico. Y a mí me impacta y me exhorta un montón saber quién era el apóstol Pablo y sabiendo que él sabía muchas cosas. Dice, me propuse, dice, entre vosotros una sola cosa, no saber nada excepto Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, como si fuera un ignorante de todo, pero solamente conozco esto. Y esto se llama Jesucristo, se llama verdad absoluta, se llama la palabra de Dios. Se llama que Dios mandó a su único Hijo Jesús a morir por tus pecados, por mis pecados, y este fue crucificado. Solamente no me muevo de ahí, no sé otra cosa. Hablemos todo lo que vos quieras de Jesucristo y este crucificado. Eso atenta a nuestro orgullo, atenta a nuestra soberbia. No queremos, nos resistimos muchas veces y queremos dar cierto lugar a nuestro conocimiento, a nuestra forma de ser, a nuestra elocuencia quizás, a que persuadimos con nuestras palabras. Y acá el apóstol Pablo, dos cosas hace notar. Que a Dios le agradó salvar a las personas por la locura de la predicación del Evangelio. Y él se propuso en su corazón, convencido, con determinación, a no saber otra cosa que hablar solamente de Jesucristo y este crucificado. Presentar el Evangelio, solamente el Evangelio. Y no hablar, no usar el tiempo para otra cosa, sino solamente para hablar de Jesucristo y este crucificado. ¿Cuánto tenemos que aprender? Y hacerlo a la manera de Dios, como hemos estado y como seguimos estudiando en la carta a los Romanos. El necio más prominente, el necio más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría de la verdad de Dios por la sabiduría del hombre que consiste en tinieblas y engaño. Ese es el ser humano más prominente en su necedad. Es la necedad en su punto máximo, como decíamos al comienzo.
¿Cuál es la persona que cambia la sabiduría, la verdad de Dios, por la sabiduría del hombre? Que está gobernada por el príncipe del aire, que opera, por el príncipe que opera en las regiones celestes, en el aire, como dice la Escritura, de Satanás. Hermanos, con esto finalizo. A la hora de evangelizar a los no creyentes, a los inconversos, a los impíos, debemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Proponernos no saber nada, cosa alguna, como dice. Debo de proponer no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque a través del evangelio es que a Dios le agradó salvar a esas personas a las cuales estamos hablando. A través del evangelio. Porque en el evangelio está el poder de Dios para salvar a los que en él creen. Y Dios, como leíamos recién en 1 Corintios, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación de la cruz. Debemos priorizar la forma que Dios determinó salvar a las almas perdidas. Debemos priorizar la forma que Dios determinó salvar a las almas perdidas. No te olvides de hacerlo a la manera de Dios, con la motivación que Dios ha determinado que lo hagas. Aceptá la verdad de Dios y no te dejes llevar, no te dejes guiar por tus propios razonamientos, porque dice la Escritura, son necios. Oremos. Señor, una vez más te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por sobre todas las cosas. Gracias porque en ella radica todo el poder tuyo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por esta verdad absoluta que podamos tener al alcance de nuestras manos, que la valoremos, que le demos el lugar que se merece en nuestras vidas. Y perdónanos, perdóname y perdona a mis hermanos, que quizás por días o semanas muchas veces no tenemos una lectura, no tenemos meditación de tu palabra, no tenemos memorización de tu palabra, no tenemos un estudio más profundo de tu palabra. Perdónanos y ayúdanos a valorarte, Señor, y ayúdanos a comunicar tu evangelio a la forma tuya, de la forma que tú determinaste que lo hagamos, como lo estamos estudiando en Romanos capítulo 1. Oramos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.